Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Como ya ven, el título dice, las razones por qué no me gusta Dragon Ball Super. Este video se tratará de una crítica en general, esto incluirá tanto la serie como el manga. Así que sin más que decir empecemos con el video, para que no se me haga muy largo. 1. Adaptar las dos películas a la serie. 2. Si nos vamos al primer capítulo de la serie. Goku salva a Goten de caer al precipicio, Goten se olvida que puede volar. Hay que llevar en cuenta que esto ocurre tanto en la serie como en el manga. Jajaja, estos guionistas de mierda no saben que Goten aprendió a volar desde la saga de Buu. 3. La vestimenta de Goku que lleva en la batalla de los dioses es un error, ya que esa vestimenta la usó por última vez en el capítulo 125, en el cual el traje llevaba el símbolo kanji, que significa sabiduría. Y después en el capítulo 126 ya empieza a usar un traje sin símbolos. Es decir, un traje simple. Pero lo volvió a usar en la batalla de los dioses casi después de 200 capítulos, así como así sin ninguna explicación. 4. La vestimenta de Vegeta también es otro error, ya que él mismo había dicho en la saga de Buu que ya no se consideraba Saiyajin, sino que se consideraba un terrícola, por eso usaba un traje simple al igual que los terrícolas, pero también él lo volvió a usar en la batalla de los dioses así como así. Contradiciéndose los mismos creadores en su propia obra. 5. Bills dice en el capítulo 3 que él fue quien exterminó a los dinosaurios, pero en Dragon Ball y en Dragon Ball Z vemos que siguen existiendo dinosaurios. Esto lo vemos tanto en bocetos, películas, en la serie y en el manga, y si él los exterminó, ¿cómo siguen existiendo? El creador cagándose así en su propia historia. 6. Capítulo 4 vemos a Goten y a Trunks en un barco y van camino a ver los premios que sorteará Bulma en su fiesta de cumpleaños. En esos premios hay un castillo de piedras, un avión, un auto. Esperen un momento. ¿Un castillo de piedras de miles de toneladas dentro de un barco? O sea, what the fuck. Yo creo que ni el Titanic soportaría el peso de un castillo de piedras ahí dentro. Digno de ser creído por un niño con retraso mental. 7. En Dragon Ball y Dragon Ball Z, tanto en el manga como en la serie, siempre nos mostraba la imagen de la Tierra que no tenía forma definida, pero vemos que el planeta Tierra en el Ending 2 tiene la forma del continente americano donde habitan los guerreros Z, error, ya que el planeta Tierra en todo Dragon Ball nunca tenía la forma del continente americano. Parece que solo lo hacen así como estrategia de marketing para vender más. 8. Según la mayoría de los fans, el capítulo 5 es el peor capítulo de todo Dragon Ball, así que esto también es un error, ya que, teniendo tiempo de sobra como 20 años para hacerlo como Dios manda, y se mandan esta tremenda cagada. Simplemente no hay justificación. 9. Vegeta violando su propia personalidad. Sí señores, desde el capítulo 6 y también en otros capítulos ha sido humillado en diferentes formas en Dragon Ball Super. Pero desde que lo vimos en sus primeras apariciones en Dragon Ball Z nunca Vegeta había sido tan cobarde, inclusive hasta le plantaba huevos a los que lo superaban en fuerza y poder. Prefiero ver antes un Vegeta con bigote y con pinta de rockero que un Vegeta bailarín, danzarín, saltarín, cocinerita y barriendo con una faldita. 10. Vegeta en el capítulo 8 minuto 3 se transforma en Super Saiyajin al estilo de Sakura Card Captor. La forma correcta de Super Saiyajin es esta. 11. Goku en el capítulo 9 se transforma en Super Saiyajin rojo de una forma muy exagerada. Aparecen nubes amarillas. Aparece un agujero en el medio. Luego se despeja. Se ve el universo. Se ve las estrellas. Llueve. Cae granizos. Relampaguea. Se despeja. Sale el sol. Cae copos de nieves. Se cae un gato. Etcétera. Todas esas cosas ocurren en ese agujero en el cielo. No hace falta que se caiga miles de basuras para que se transforme en Super Saiyajin Dios, jajaja. 12. El Kamehameha que hace Goku para lanzarle a Bills en el capítulo 10 es diferente al que estamos acostumbrados a ver en Dragon Ball. 13. Y si ya hablamos sobre Vegeta y la violación hacia su personalidad en los anteriores errores, entonces hablemos ahora de Goku, porque desde que empezó Dragon Ball Super y las dos películas la mayoría de fans han notado que Goku ha tenido una actitud estúpida y retrasada, y claro, si la mayoría de la gente lo notó, entonces obviamente yo lo notaría también. Y conste que le costó mucho madurar como personaje a través de las sagas y capítulo a capítulo para que ahora nos muestren esta versión defectuosa de Goku. 14. Pan vuela en el espacio. O sea, ¿qué onda?
En la serie tanto en el manga de Dragon Ball Z nunca nos había mostrado que un bebé de 1 año ya podía volar y mucho menos poder respirar en el espacio y con toda la banda de Pilaf colgando de su pie, debió ser una guerrera legendaria o algo así para poder volar y respirar en el espacio. 15. Trunks se fue al centro de belleza a teñirse el pelo de morado a azul. 16. Bills le regala a Monaka muchos cofres llenos de tesoros en el capítulo 41 por haberlo ayudado a ganar el torneo universal. Bills lo premia de esa forma, pero luego en el capítulo 42 vemos a Monaka de nuevo trabajando. ¿Y para qué putas Bills le regala un montón de tesoros si después vuelve a trabajar? Situación patética e incoherente. 17. Capítulo 11 minuto 14. Bills hace una picadita con su poder al estilo Cristiano Ronaldo o Ronaldinho. Como si fuera un partido de fútbol. Siempre en Dragon Ball y en Dragon Ball Z habíamos visto que los poderes son lanzados con las manos o con la boca. Pero primera vez veo que un poder sea lanzado con una chilena en este punto. Ya suele ser muy estúpidos hacer este tipo de cosas en Dragon Ball Super, hasta podríamos decir que los enemigos podrían lanzar sus poderes con el culo. 18. En el capítulo 12 Goku y Bills expulsan su poder de pelea y sale una especie de dragón. En este punto ya se pierde toda la lógica. Ya que siempre el ki o poder de pelea solo podía ser sentido, pero aquí vemos que su ki es visible y no solo eso sino que es representado por dragones, es una especie de copia barata del personaje de los Caballeros del Zodiaco. Y ese es Shiryu. 19. Bulma cambió su estilo del capítulo 16 al 17 y no solo cambió de estilo sino que también se desnutrió de un capítulo a otro. En Dragon Ball Z la vemos que constantemente tiene cambios de peinado y de look. Pero nunca pasar a ser rellenadita a ser desnutrida de un capítulo a otro. 20. Freezer está en el cielo en el capítulo 19 minuto 3 y no en el infierno como habíamos visto en Dragon Ball Z. Yo creo que lo hicieron así de esa forma tan infantil para agradar a los niños de la actualidad. Por eso aparecieron con esa mierda de ositos de peluche. 21. Freezer no debería revivir ya que las esferas del dragón de la tierra no pueden revivir a nadie que esté más de 1 año muerto. Y él lleva más de 10 años muerto. 22. Freezer aún estando en el cielo no tiene aureola. 23. Vemos que Sorbet y sus secuaces reviven a Freezer con la ayuda de la banda de Pilaf en el capítulo 19 y vemos que caen sus pedazos del cielo en la forma de Mecha Freezer, que es la forma en la que Trunks lo mató. Pero cuando lo meten en la máquina regeneradora aparece en su primera forma y no como Trunks lo había matado cuando Freezer llegó a la Tierra en la forma de Mecha Freezer, o también lo podríamos decir Cyborg. 24. Los humanos del futuro atacan a Goku, y este les teme. 25. Mai se recuerda como ella y el ejército de la Tierra escaparon de Black en el capítulo 56 minuto 7, y le lanzan granadas de humo y bazooka a Black. Y yo quiero saber cómo escaparon. Si era cualquier otro enemigo como Freezer, Cell, o Majin Buu ya los habría matado a todos sin quedar ninguno con vida. Ah, claro. Se escaparon según la conveniencia del guionista. 26. En el capítulo 56 minuto 14 podemos notar que Black le dice a Vegeta que él es solamente un humano. Es un gravísimo error ya que Vegeta en realidad es un Saiyajin. 27. Ginyu no debió aparecer en Dragon Ball Super, porque él murió en la saga de Majin Buu, cuando explotó la Tierra junto con todos los habitantes, y para solucionar este dilema utilizaron al dragón de los Namekianos. El deseo era solo resucitar a las personas buenas. Entonces ¿cómo se explica que sobrevivió Ginyu? 28. Vemos a Goku y a Vegeta con la barba crecida en el capítulo 32, pero algunas personas quizás dirán que Vegeta solo mencionó el cabello y es válido. Pero algunos de ustedes recuerda a Goku, o a Vegeta con barba en Dragon Ball Z, después de haber entrenado en la habitación del tiempo. 29. Vegeta tardó 6 meses en cumplir una simple promesa, de llevarle a su hijo al parque de diversiones y teniendo en cuenta de que son una familia acaudalada. 30. Capítulo 19. El perro Shu pide 100 millones de zenis. Y Mai pide el mejor helado del mundo. Genial, ¿no? La banda de Pilaf buscando años las esferas del dragón para dominar el mundo y lo primero que hacen es pedir deseos de lo más estúpidos posibles. 31. En el capítulo 20 aparece el maestro Roshi montando encima de Krillin para ir rumbo al combate con los soldados de Freezer. Cosa incoherente porque al parecer su motivación de pelear varía mucho tanto en la serie como en el manga, porque él mismo decía en el capítulo 150 de Dragon Ball Z que él ya estaba muy viejo para las peleas. ¿Querrá sacrificar su vida? ¡Maldita sea!
No puedo hacer nada para ayudarlos, ya estoy muy viejo. ¿Cuánto hace que el gran maestro Roshi dejó de ser el hombre más fuerte? Y en el manga decía que se sentía como un inútil. Y si él mismo se consideraba un inútil, entonces no sé qué mierdas decir. Al parecer solo lo trajeron de vuelta para los más nostálgicos de la serie. Ya que desde el momento que siente esa motivación de pelear ya es un error, porque como lo dije anteriormente, él se consideraba como un inútil ya desde la saga de los androides. Al parecer el creador modifica las cosas según su conveniencia. 32. En la película de la resurrección de Freezer y en el manga podemos ver que Freezer es quien mata a Tagoma. Pero en la serie es Vegeta quien lo mata en el capítulo 23. Sumando así más incoherencias y errores. 33. La censura. En estos últimos tiempos hemos visto que la censura ha sido muy exagerada a tal punto de que ya no se puede tomar en serio las peleas y los combates. Teniendo en cuenta que Dragon Ball y Dragon Ball Z es del género shonen, hace que lo que veamos no se pueda tomarlo en serio y solo se lo vea como un chiste. 34. Personajes poco inspirados y con dibujos infantiles como Seno-sama, el rey de la Vía Láctea, Monaka, Botamo, Frost, Kiabe, Hit, ayudantes de Seno-sama. Tirando así a la basura la seriedad que caracterizaba a Dragon Ball Z 35. En Dragon Ball Super no se siente ninguna tensión de peligro real, ya que teniendo dioses que pueden retroceder el tiempo y adelantarlo ya se siente como un chiste. Porque por lo visto no va a ocurrir nada grave porque hay dioses de todo tipo. Que te pueden matar, que te pueden revivir, que te pueden enseñar, pero obviamente nadie va a morir porque teniendo todo este tipo de cosas como dioses, esferas del dragón que pueden conceder cualquier deseo, viajar en el tiempo, etc., y teniendo todo esto, es imposible que verdaderamente se sienta un peligro real. Y convirtiéndole así en una serie sin sentido porque mágicamente aparecerá alguien a salvarles a todos de morir, sacándose cualquier excusa del culo para arreglarlo todo. 36. Capítulo 31. Aparecen Goku y Vegeta peleando en la habitación del tiempo, que no había sido destruida. Las cosas pasan por pasar, sin siquiera por lo menos explicarlo en algún lado cómo lo reconstruyeron. 37. Frost vence a Goku, y después en el capítulo 35. Frost le dice a Vegeta que usó veneno para poder vencerlo, y si es veneno ¿por qué no mató a Goku? Jajaja, qué buen chiste. 38. Vegeta es golpeado por Hit en el capítulo 38 y al parecer expulsa sangre. Esto me da a entender que solo cuando se les antoja y cuando les conviene hacen que se vea la sangre, pero en los demás combates, no. 39. Goku en el capítulo 39 le dice a Hit que ha mezclado el Super Saiyajin Blue con el Kaioken. En Dragon Ball Z vemos que cuando Goku usa el Kaioken se ven rasgos de que está haciendo un esfuerzo tremendo, el cuerpo le pesa más, se ve más musculoso, empieza a sudar, etc. Sin embargo en este capítulo no se ve nada de eso. 40. Capítulo 9, Whis le dice a Bulma que viajar en el tiempo y manipularlo es un delito grave, pero en la resurrección de Freezer Whis manipuló el tiempo, ¿acaso eso no fue un delito? 41. Capítulo 49. Trunks dice que Goku detuvo la espada con un solo dedo. ¿Y qué, acaso esto es un dedo? Jajaja, por lo visto este Trunks no sabe ni contar. 42. Trunks en el capítulo 51 minuto 12 le toca las manos a Mai y al parecer sienten afecto el uno al otro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿que acaso Mai ya no era una abuela? ¿O, Trunks se enamoró de una abuela? 43. Black Goku mata a Vegeta Blue en el capítulo 56. Pero casualmente Trunks del futuro puede darle combate en el capítulo 57, solo estando en Super Saiyajin normal. Tenemos que llevar en cuenta que el Super Saiyajin Blue está 3 niveles arriba de un Super Saiyajin normal. Pero este aún así le puede dar combate. 44. Mai y el ejército de la Tierra en el capítulo 57 lanza gases de humo a Black y a Samas para salvar a Vegeta. Y al parecer los grandiosos dioses sienten el efecto de los gases, y como vemos estos salen huyendo, pero ¿qué carajos? Se supone que son dioses y superiores a un Super Saiyajin Blue, pero les tienen miedo a unos simples humanos que no tienen ningún tipo de poder. 45. En el manga de Dragon Ball Super tomo 4 página 16 y 17 vemos que Bills y Whis se despiden de Goku en el espacio y no como lo vemos en la serie, estos se despiden de Goku desde el barco Titanic de Bulma. 46. Champa destruye una nave de Freezer en el manga, pero en la serie destruyen un planeta desconocido en el capítulo 18, y no es Champa quien la destruye sino Vados.
47. En el manga tomo 3 página 13, Champa y Vados conocen a Kibito-shin y al Kaioshin anciano, pero esto tampoco se muestra en la película ni en la serie. 48. Manga de Dragon Ball Super tomo 4. Observamos que Goku está peleando con Bills constantemente en Super Saiyajin Dios Rojo. Pero en la serie aparece un punto en la que Goku pelea con Bills a la par solo estando en Super Saiyajin normal, pero ¿qué carajos? Si Goku ya estando en Super Saiyajin 3 es tratado como una basura y vencido fácilmente, que le hace pensar que puede vencerlo en Super Saiyajin normal, convirtiendo esto así en un tremendo error. 49. Capítulo 32. Vemos a Picoro comiendo comida humana. Error, ya que los namekianos solo beben agua. 50. Personajes repetitivos y reciclados del pasado, como Freezer, Frost que es una copia de Freezer, Champa que es una copia de Bills, Vados que es una copia de Whis, Ginyu, Bellito, Caulifla Kale que es una copia de Broly, Champa que es una copia de Bills, Vegeta falso, Mageta, Yako es una copia de Cashman, Botamo que es una copia de Winnie the Pooh, Kiabe, Arale, Sidra que es una copia de Gimli del Señor de los Anillos, el trío del peligro que es una copia de Sonic y su banda, y por último Goku Black que es copia de Bardock, Tarles, Goten, Goku, y Goku Jr. Algunos me dicen que Black es un personaje original, jajaja, claro. Después de ser copiado como 5 veces, ¿cómo piensan que va a ser original? No lo será ahora ni en un trillón de años. 51. Falta de creatividad a la hora de crear nuevos personajes. Solo vemos unos pocos personajes originales como Bills y Whis, pero casi la mayoría son reciclados del pasado o de alguna película o serie. 52. Se supone que Goku y los demás habían pedido que se borraran todos los recuerdos de los habitantes, de lo que había hecho Majin Buu en la Tierra. Sin embargo, Mr. Satan parece todavía recordar lo que ha hecho Majin Buu. Por eso le regala 1.000.000 de ceniza de Goku. 53. En el capítulo 20 vemos que Krillin y los demás van al combate para enfrentar a Freezer, pero vemos al maestro Roshi yendo con ellos también, pero Yamcha no. Recordemos que Yamcha ya era más fuerte que el maestro Roshi desde la saga de los Saiyajin. 54. Bulma le pidió a Gohan en el capítulo 27, que no le dijeran nada a Goten y a Trunks donde irían porque ellos se meterían en problemas. No importa porque de todos modos sentirían su ki, irían. De igual manera aparecieron pero no aparecen en el manga. 55. El maestro es capaz de hacer un Kamehameha con una sola mano. Pero Goku ya estando en un nivel superior los tiene que hacer con las dos manos. 56. Entre la saga de Bills y la saga de la resurrección de Freezer, por lo menos han pasado 2 años, pero Bulma en vez de verse más vieja, se ve más joven. 57. Vegeta en el capítulo 6, cuando ve a Bills se desploma en el suelo como una doncella, seguramente será por el potente poder de Bills o porque el suelo ha de tener un imán que lo atrajo hacia ella. 58. Goku y Vegeta destruyen los arcillos Potara en el capítulo 278 de Dragon Ball Z, pero en Dragon Ball Super Kibito-shin los vuelve a tener. 59. En el capítulo 2 de Dragon Ball Super vemos que Vegeta entrena a una gravedad de 150 grados. Pero en Dragon Ball Z vemos que ya entrenó con más del doble. 60. Capítulo 57 minuto 14. Vegeta estando traspasado su pecho con la herida mortal que le dejó Black aún así no sangra. 61. Black Goku le traspasa a Vegeta en el mismo capítulo pero este no muere. Ah, claro. Pero cuando lo traspasa Picoro a Goku en Dragon Ball Z con su técnica mortal, ahí sí moría instantáneamente. 62. Cuando vemos que Goku y Vegeta usan sus nuevas transformaciones ya no son más nada destructivas como las veíamos antes. Pero en Dragon Ball Z vemos que Goku solo estando en Super Saiyajin 1 y peleando con Freezer a la par destruyeron completamente el planeta Namek. Se supone que ya están a 3 niveles superior que el SSJ-1, sin embargo solo destruyen unas cuantas rocas. Y si hablamos de la batalla con Kid Buu, puf, ni siquiera ya no podían pelear en la Tierra por el tremendo poder del mismo. 63. No ser fiel al manga. Ya que hay cosas innecesarias que agregan a la serie como por ejemplo, Ginyu, Tagoma, Gotenks, que nada tienen que ver en la historia original, mostrándonos así una historia falsa de los sucesos que acontecen. 64. Gohan es traspasado por Tagoma con su poder en el capítulo 21. Pero este no sangra. 65. Goku no puede hacerle siquiera un rasguño a Bills estando en Super Saiyajin 3, pero curiosamente Vegeta sí puede darle una buena paliza a Bills, estando en un nivel inferior a Goku. 66.
Gohan dice porque no pudo traer a Buu, ya que este se duerme y nadie puede despertarlo, pero en Dragon Ball Z solo dormía 5 segundos y ya estaba listo para matar. 67. No sé realmente si las dos películas sean canon, o es la serie que es canon, y si solamente es canon la serie entonces esto descanoniza a el hermano de Vegeta ya que no es pronunciado en la serie ni en el manga de Dragon Ball Super, solo es mencionado en la película La Batalla de los Dioses que no es canon. 68. Goku ataja la energía de Bills estando en Super Saiyajin 1. Y la destruye en su estado normal. ¿Qué? No sé en qué cabeza puede entrar eso. 69. Hit. Hace una técnica de congelar el tiempo por unos segundos. Es la misma técnica copiada del personaje Guldo de Dragon Ball Z que hace la misma cosa. 70. En el capítulo 51, Pilaf, Shu y Mai estaban con uniformes de bomberos. Pero segundos después Pilaf y Shu vuelven a tener su ropa normal para segundos después, volverse a ver como bomberos. 71. Zamasu siendo un dios no pudo romper la espada de Trunks, pero número 18 sí. 72. Mai debería estar más vieja. 73. El humor. 74. El Super Saiyajin Dios, original. Jajaja claro. Es una copia del Kaioken. Además tiene pinta de un Pokémon y con cara de Ash. 75. El ritual de los Super Saiyajin puros es una copia de Dragon Ball GT. 76 villanos poco inspirados. 77. Los Saiyajin no pueden respirar en el espacio. Pero en el capítulo 11, 12, 13 y 14 vemos que Goku y Bills están peleando en el espacio. 78. Trunks Super Saiyajin 2 Azul el ser más fuerte del universo. Bellito Azul era la fusión más fuerte de los Saiyajin en la versión Dios Azul. Sin embargo este sin ni siquiera haber entrenado y con un poco de magia pudo derrotar a Zamasu. 79. Freezer no debería aumentar de poder tan rápidamente, y si él pudiera volverse tan fuerte en solo 4 meses ya lo habría hecho en el año y medio que pasó desde que Goku lo derrotó en Namek hasta su llegada a la Tierra. 80. Supuestamente Ginyu al escribir la palabra cambio, Tagoma lo leías en la transferencia de espíritu, pero si podía hacer eso entonces ¿por qué no lo hizo con algún humano en su falsa estadía en la Tierra? 81. En el capítulo 29, aparece la hermana de Bulma, Tix, que es 12 años mayor que ella sin embargo esta se ve más joven que Bulma, no sé qué les pasa a los personajes de Dragon Ball Super. 82. Champa va caminando hacia el palacio de Bills en el capítulo 28, y se cansa porque está muy gordo y nunca hace ejercicio, y si es que es un dios y sabe volar, ¿por qué no lo hace? 83. Mr. Satan lo vemos ahora más delgado y negro que antes, ahora tiene la pinta de un indio, y conste que hubo muchos que se quejaron del color de piel de Goku en GT, pero aquí no. 84. En el capítulo 32 Goku y Vegeta se quedan entrenando en la habitación del tiempo durante 3 días, error, ya que en Dragon Ball Z habían dicho que el límite de tiempo solo es de 48 horas. 85. Kiabe le dice a Vegeta en el capítulo 37, que en su planeta se encuentra el rey de los Saiyans del universo 6 y que este es tan fuerte como el mismo Vegeta, entonces si el rey de ese planeta es el más fuerte ¿por qué no vino al torneo? Ya que se supone que participarían los más fuertes de cada universo, sin embargo estos traen a un inútil como Kiabe. 86. En el primer combate entre Goku y Bills, los Kaioshin decían que si seguían intercambiando golpes destruirían el universo entero, pero en la batalla contra Golden Freezer no dicen nada de que destruirán el universo, ya estando en un nivel mayor al Super Saiyajin rojo. 87. La Genkidama no aprendida de Trunks. Trunks aprendió a reunir la energía de todos, sin habérselo pedido a nadie. 88. Goku en su batalla contra Kid Buu, necesitó reunir la energía de todo el universo para poder derrotarlo. Sin embargo Trunks solo reunió la energía de unos cuantos pocos, para poder partir en dos a un dios inmortal. 89. El traje de Bellito era la combinación del traje simple de Goku que usó en la saga de Buu, con el traje de Vegeta que usó también en la saga de Buu, pero este traje que vemos en Vegeta es de la saga de Cell, entonces tendría que verse reflejado la armadura de Vegeta en Bellito. Pero eso no se ve. 90. Desaparición de Lunch. 91. Trunks aprende el Mafuba en tan solo 5 minutos, viendo un video tutorial de Piccolo en YouTube. 92. Black y Zamasu traspasaron a Goku, con su técnica mortal en el pecho y en vez de que este muera, empieza a pelear con tremendo agujero en el pecho. 93. Humillación de la mayoría de personajes. 94.
Goku ya solo pelea para divertirse sin importar lo que le pase a su universo, sin importar lo que le pase a su planeta, sin importar lo que le pase a sus seres queridos, etcétera, etcétera. Parece que ya no es más el Goku que solíamos ver en Z. 95. Goten y Trunks le llevan a Videl un tarro de agua de regalo por su boda. Genial, ¿no? Trunks es de una de las familias más poderosas de la corporación Cápsula y lo primero que se le ocurre es regalarle un frasco lleno de agua sucia. 96. Cuando iban todos rumbo al combate contra Freezer, llamaron a todos los guerreros Z como Gohan, Tenshinhan, Piccolo, Krillin, y también al maestro Roshi. Pero a Goten, a Trunks y Yamcha, no. Estos tres son inclusive más fuertes que el maestro Roshi. Además Goten y Trunks pudieron darle combate a Majin Buu, en esa época el maestro Roshi ni siquiera ya no peleaba, de todas formas Gotenks apareció en la serie pero no en el manga. 97. Dar a dibujar su manga más famoso en todo el mundo, a un simple fan, que es de la generación de los hentais y lolis, además que la técnica de dibujo de Toriyama es muy diferente al de Toyotaro. 98. Soundtracks nada inspirados. 99. Transformaciones ridículas y estúpidas, digna de los Teletubbies y los Power Rangers, que lo único que hacen es dar pena ajena. 100. Escenas que pasaron fuera de cuadro, como la parte del manga donde vemos que la banda de Pilaf se encogen gracias a las esferas del dragón, la parte en donde vemos que Kaiosama pide el deseo para la reconstrucción de su planeta, el entrenamiento de Trunks del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy amigos de YouTube, ya que me dio tremendo dolor de cabeza de analizar todos estos errores argumentales que solo dan pena ajena para los fans de esta serie. Le iba a añadir más errores como otros 50, pero me dio pena, mejor lo dejo hasta aquí ya que el video se me va a hacer muy largo, pero ojo, el fan que es más detallista seguro que le encontrarán más errores. Bueno queridos amigos de YouTube, hasta aquí llega el video. Nos vemos.